Bien, vamos en el tema de hoy a hablar acerca de la vascularización del encéfalo. La irrigación arterial destinada al encéfalo llega por dos sistemas. Uno de esos sistemas es a través de las arterias carótidas internas, que recordemos es rama de la bifurcación de la arteria carótida primitiva, junto con la carótida externa. División, recordemos que se hace por un plano que pasa por el borde superior del cartílago tiroides y que, atravesando el espacio maxilofaríngeo, llega a través del orificio carotidio, ingresando a lo que es el cráneo. Y el otro gran sistema es a través de las arterias vertebrales, que, como ya hemos visto en otra oportunidad, son ramas de las arterias subclavias que, ascendiendo dentro de lo que son los agujeros transversarios en la columna cervical y a través del foramen magno o agujero occipital, ingresan al interior del cráneo. Que están en el interior del cráneo, las arterias carótidas internas llegan por separado, mientras que las arterias vertebrales se reúnen y forman entre ambas lo que se llama arteria o tronco basilar. Estas dos fuentes están conectadas entre sí formando un circuito anastomótico que está situado en la base del cerebro, conocido con el nombre de circuito arterioso del cerebro o polígono de Willis. Así, nosotros reconocemos dos sistemas de aporte al encéfalo: el sistema de la carótida interna y el sistema de la arteria vertebral. El sistema de la carótida interna emerge lateralmente una vez que entra la carótida interna al interior del cráneo. Decíamos, emerge lateralmente a la pared del seno cavernoso y por dentro de la apófisis clinoides anterior, que recordemos que la apófisis clinoides anterior es un punto de referencia dentro del cráneo, un punto de referencia para el descubrimiento de la arteria. Entonces decíamos que en forma medial a la apófisis clinoides anterior encontramos esta arteria que es la carótida interna. Y con respecto al nervio óptico, pasa lateral externo al mismo. Luego de un recorrido, la arteria carótida interna envía una de sus ramas, que es la arteria oftálmica, y que luego de abandonar esta arteria, la arteria oftálmica, se divide en sus cuatro ramas terminales. Una de ellas, la primera de ellas, es la cerebral anterior, que se dirige hacia adelante. Luego encontramos la otra arteria, que es la cerebral media, o también denominada silviana, que se dirige a la fisura lateral o fisura de Silvio. La coroidea anterior, que es una arteria que se dirige hacia atrás. Y por último tenemos la comunicante posterior, que se dirige a la base del cerebro y forma uno de los lados de ese círculo arterioso que nosotros habíamos mencionado y que designábamos con el nombre de polígono de Willis. El sistema de la arteria vertebral, habíamos dicho que anteriormente que cada arteria vertebral penetra en el cráneo por el foramen magno o agujero occipital y contornea el tronco del encéfalo situados a los lados del bulbo.
convergen hacia arriba para reunirse delante de la protuberancia y formar así lo que habíamos dicho, el tronco o arteria basilar, que llegando a lo que es el borde superior de la protuberancia y ya en un espacio perforado que está a ese nivel, que es el espacio perforado posterior, esta arteria se divide en sus dos ramas llamadas arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda. Antes de participar en la irrigación del cerebro, la arteria vertebral de cada lado y la arteria o tronco basilar originan numerosas ramas colaterales, tanto para el bulbo, para la protuberancia anular, los pedúnculos cerebrales, el cerebelo, y se distinguen para cada uno de ellos tres grupos de arterias. Un primer grupo lo constituyen las arterias paramediales. Estas son arterias que nacen directamente de la arteria vertebral y del tronco basilar y se dividen en pequeños grupos. Hay un grupo de arterias que se inician cuando se termina, por ejemplo, la arteria vertebral y se inicia el tronco basilar. Y son arterias pequeñas que van al bulbo. Luego hay otro grupo de arterias que se llaman arterias pónticas o arterias del puente, que están destinadas a la protuberancia o el puente protuberancial, que nacen de la cara posterior del tronco basilar y que siendo de un trayecto muy corto, rápidamente se distribuyen por todo el parénquima. Y siguiendo dentro del grupo de las arterias paramediales, hay un grupo de arterias que se distribuyen por los pedúnculos cerebrales y que nacen cuando ya está finalizando el tronco basilar y muy cerquita de la división del tronco basilar en las arterias cerebrales posteriores. Son arterias muy pequeñas, muy cortas, que también se distribuyen por el parénquima. Habíamos dicho anteriormente de que existían tres grupos. Uno es el que ya mencionamos, que es el grupo de las arterias paramediales. El siguiente grupo que tenemos que mencionar es el grupo de las arterias cortas, que son pequeñas arterias que nacen de las partes laterales del tronco basilar y también, como las anteriores, se distribuyen en bulbares, en pónticas y en pedunculares. Y un último grupo lo constituyen las arterias largas, y que son las tres arterias cerebelosas que vascularizan parte del tronco encefálico. Una de ellas es la arteria cerebelosa inferior, que es una arteria que es colateral a la arteria de la arteria vertebral en su porción terminal, que ni bien nace esta arteria cerebelosa inferior, se relaciona con el duodécimo par craneal, que es el nervio hipogloso mayor. Sigue su recorrido hacia atrás, rodeando el bulbo o la médula oblonga, y la cara inferior de la amígdala cerebelosa, donde luego se distribuye por la zona inferior, incluso por la parte inferior también del cuarto ventrículo. La otra arteria que tenemos que mencionar es la arteria cerebelosa media, que se origina ya, como vemos, en la parte media del tronco basilar, ni bien nace. Al ratito hace al poquito de su recorrido, siempre dirigida hacia atrás, se ubica inmediatamente por encima del flóculo cerebeloso, tomando relación en este punto con la emergencia del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Como particularidad o como comentario aparte, hay que mencionar que a este nivel, esta arteria, la arteria cerebelosa media,
da una colateral importante que está destinada al laberinto en el oído y es simplemente para recordar que a veces existen ciertas alteraciones vestibulares patológicas y que precisamente el origen de esas alteraciones se le atribuyen a esta colateral vestibular que depende de la cerebelosa media, simplemente para tenerlo como un recordatorio. Y por último, tenemos que mencionar a la arteria cerebelosa superior, que nace casi ya en la terminación de lo que es el tronco basilar, que ni bien nace, se relaciona directamente con el sexto par craneal, que es el nervio motor ocular común. Luego contornea el pedúnculo cerebeloso superior, se coloca por encima y se distribuye por el vermis superior y cara superior del hemisferio cerebeloso que lo cubre con una rica red vascular. Esta disposición vascular se origina a partir de tres pilares vasculares. Adelante, las dos arterias carótidas internas y atrás la arteria o tronco basilar. Cada pilar arterial da origen a las arterias cerebrales. Así, las dos carótidas internas dan origen a las arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda, mientras que el tronco basilar por sí solo da origen a las dos arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. El círculo se cierra con las arterias comunicantes. Una es anterior, que conecta las dos arterias cerebrales anteriores, y dos son posteriores, que conectan el sistema carotidio con el tronco basilar, es decir, con las arterias vertebrales. Los lados del círculo arterioso del polígono de Willis están constituidos hacia atrás por la bifurcación del tronco basilar con las arterias cerebrales posteriores hasta la implantación de las comunicantes posterior a los lados. Por las comunicantes posterior, continuando el límite, que une la carótida interna con a la cerebral posterior, y adelante por las cerebrales anteriores hasta el lugar en que la comunicante anterior une a las dos arterias. En cuanto a la ubicación del polígono de Willis, está situado en lo que es el espacio subaracnoideo o cisterna subaracnoidea de la base del cráneo. Y veamos un poquitito aquí en la imagen la ubicación de dicho espacio. Recordemos que recordemos que el espacio subaracnoideo, como vemos bien en imagen, es aquel que se encuentra entre las meninges, pero más precisamente entre lo que es la aracnoides y la pía madre, como bien la vemos, y que son ensanchamientos de las cavidades subaracnoideas que contienen líquido cefalorraquídeo. Volvemos nuevamente a la imagen anterior y decíamos entonces que el polígono de Willis está dentro de ese espacio o cisterna que hacia adelante es la cisterna quiasmática y hacia atrás dicho espacio se denomina cisterna póntica o protuberancial o interpeduncular. Hacia los lados está el quiasma óptico y hacia atrás y lateralmente los tubérculos mamilares y el hipotálamo.
De este polígono de Willis se originan ramas para el cerebro que pueden ser divididas en diferentes grupos. Así tenemos las arterias superficiales, que también se denomina arterias de los giros o arterias de las circunvoluciones, las arterias profundas o centrales, que están destinadas a los núcleos basales, las arterias ventriculares, que son las que van a los plexos coroideos, y por último las arterias basales. Si vemos el primer grupo de arterias, el grupo de las arterias superficiales o de los giros, vamos a ver que dentro de este grupo vamos a considerar las tres arterias cerebrales. Cerebrales anterior, media y posterior. La arteria cerebral anterior se origina, como anteriormente ya mencionamos, en la carótida interna. Comienza su recorrido hacia adelante y medialmente hacia lo que es la fisura longitudinal del cerebro o también fisura interhemisférica, pasando por encima del nervio óptico. Se aplica a la rodilla del cuerpo calloso y en contacto con el cuerpo calloso se dirige hacia atrás, hacia la región del esplenio, es decir, del rodete del cuerpo calloso, para terminar finalmente como arteria del cíngulo o pericallosa. Esta arteria da irrigación, a lo que es la corteza cerebral y lo que es el cuerpo calloso. Irriga la cara interna del lóbulo frontal, así como también las circunvoluciones frontales ascendentes. La arteria cerebral media, o también llamada silviana, que recordemos, como vemos en imagen, nace directamente de la carótida interna y que no participa en la formación del polígono de Willis. Inmediatamente de su nacimiento, penetra en lo que es el surco lateral o en la cisura de Silvio, como estamos viendo en imagen. Ahí vemos la arteria cerebral media o silviana penetrando en lo que es la cisura de Silvio. En esta imagen lo que estamos viendo es la apertura de la cisura de Silvio por el lado externo y en el fondo vemos la arteria cerebral media o silviana que sigue el borde ínfero lateral del hemisferio cerebral y se dirige hacia arriba y atrás, cruzando lo que es el limen o pliegue falciforme de la ínsula, donde se divide en dos ramas, en las cuales se originan sus colaterales. La arteria y sus ramas se aplican a los giros o circunvoluciones de la ínsula. Las colaterales arteriales se dividen, aquellas que se dirigen hacia arriba son ascendentes o también denominadas frontoparietales y hacia abajo se llaman descendentes o temporales. Para finalizar, la rama terminal de la cerebral media o silviana es la arteria del pliegue curvo que va al lóbulo occipital. La arteria cerebral posterior, como vemos en la siguiente imagen, y recordémosla, que nace de la terminación del tronco basilar a nivel del espacio interpeduncular. Este era el lugar donde aparecía. Vamos a ver ahora el recorrido que hace.
Decíamos, entra la arteria cerebral posterior, ahí como estamos viendo, hace, una vez que se dirige lateralmente, luego va hacia atrás, atravesando o pasando por la cara lateral del pedúnculo cerebral, al que contornea, y sigue lo que es el borde medial del hemisferio y termina en la cara medial en lo que es el lóbulo occipital. Vamos del siguiente grupo, encontramos lo que son las arterias profundas o también denominadas centrales, que son aquellas arterias que, desprendiéndose de las arterias cerebrales anterior, media y posterior y de la coroidea, se distribuyen por los núcleos basales o núcleos grises. Las arterias terminales, desde su origen, son terminales desde su origen y nacen de lo que es el segmento inicial de la arteria. Arterias que en su conjunto están destinadas al hipotálamo, al cuerpo calloso, al tercer ventrículo, al núcleo caudado, ventricular, cápsula interna y tálamo. A modo de ejemplo, veamos, por ejemplo, las ramas centrales de la arteria cerebral media o silviana. Vemos cómo desde su porción basal, atravesando el espacio perforado anterior, y asciende para irrigar a los núcleos centrales telencefálicos. Estamos en el grupo de las arterias ventriculares. Son las arterias de los plexos coroideos o también arterias coroideas, anterior y posterior. Antes que entrar en esto, recordemos un poquitito algo acerca de los plexos coroideos. Veamos aquí. Los plexos coroideos son unas pequeñas estructuras vasculares del encéfalo. Estas regiones se encargan de formar el líquido cefalorraquídeo, el cual resulta un elemento indispensable para la protección del sistema nervioso central. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo se originan en los plexos coroideos y se renuevan entre 5 a 7 veces por día. Y son estructuras que continúan a la pía madre a nivel de los ventrículos. Los plexos coroideos se ubican en los ventrículos laterales. Y por último, tenemos el grupo de las arterias basales, que son pequeñas arterias que nacen de la comunicante anterior, de la cerebral anterior, de la comunicante posterior, y están destinadas al hipotálamo, al cuerpo calloso, al quiasma óptico, nervio óptico y pedúnculos cerebrales. A manera de resumen y destacando muy someramente, señalemos que las distintas arterias que hemos descrito tienen una importancia considerable desde el punto de vista clínico cuando se comience con las prácticas médicas, en lo que hace a la responsabilidad en cuanto a al territorio que cada arteria irriga.
Así, en este esquema vemos cuál territorio le corresponde a cada arteria. Y en general se puede decir que hay territorios corticales y territorios centrales. Dentro de los territorios corticales, veamos las tres caras del cerebro: la lateral, la media y la inferior. Lateralmente, en la vista lateral, la arteria dominante es la cerebral media, ya que irriga, como vemos, la mayor parte del lóbulo frontal, casi la totalidad del lóbulo parietal y temporal. La cerebral anterior irriga la parte superior de la primera circunvolución frontal y parte superior del lóbulo superior, parietal, perdón. Y la cerebral posterior, la parte posterior, que es el lóbulo occipital. Sobre la cara medial o interna, predomina la cerebral anterior, que irriga las circunvoluciones frontal ascendente y parietal ascendente, lóbulo parietal superior y circunvolución del cuerpo calloso. La cerebral posterior, las circunvoluciones temporales, y la cerebral media, la porción más anterior del lóbulo temporal. En la cara inferior, la que menos irriga es la cerebral anterior. En los territorios centrales intervienen, como vemos, las distintas arterias que hemos visto y las cuales están visualizadas en la imagen. En cuanto a las venas, son tributarias de los senos venosos, de la dura madre, y se consideran venas del cerebro y venas del tronco encefálico y venas del cerebro.